Hola, jóvenes Padawan. Sean bienvenidos al puente de mi crucero, soy Darmir, y les digo, la historia no es mía, su creador se llama Alcor Uzukaze, los links de su página e historia estarán en la descripción. Siéntense en los asientos de la nave y disfruten esta historia. ¿Por qué? Esto es el sitio oculto, Izuku Midoriya. Capítulo 5. Cristales Kyber y creando olas. Cuando Izuku y Dark Alcor llegaron a la entrada del edificio de la escuela, Alcor extendió la mano con la fuerza necesaria para detectar cualquier trampa antes de abrir la puerta con un pequeño clic. Luego ambos entraron mientras Izuku levantaba los planos de UA para no perderse y encontrar el departamento de soporte del año 3. El departamento de soporte estaba en el segmento noroeste del edificio, debido a la extraña arquitectura que tiene 4H, todas conectadas en la parte superior de un viejo edificio que debería haber sido derribado hace años. Caminaron en silencio por el primer piso antes de llegar a las escaleras. Alcor una vez más abrió la puerta, ambos entrando en el hueco de la escalera. «Sabes hacer todo, ¿verdad?». Alcor miró a Izuku mientras daba otro paso. Izuku asintió, bien, mientras haces los cristales, yo haré las partes que tu sable de luz necesite, sin embargo, no creas que te dejaré, también te pondré en un trance de conservación, que reduce la necesidad de comida, bebida y sueño a inexistente. Una vez que todo ha sido preparado y comienzas, absolutamente no puedes moverte de tu lugar mientras meditas en los cristales. Izuku no estaba seguro de que le gustara la idea de quedarse quieto durante 4 días, pero sabía que no tenía otra opción si quería un sable de luz. Sin embargo, en lugar de concentrarse en la próxima creación de sus herramientas, no podía quitarse de encima la sensación de que todavía lo estaban observando. Netsu observó al hombre y al niño entrar en el hueco de la escalera hacia el departamento de apoyo y comenzó a pensar mientras subían. Las cámaras ocultas del pasillo no tenían micrófonos, pero eso no impidió que el mamífero pensador más rápido de la Tierra aprendiera cosas como JSL, Ashley leer los labios. Solo pudo distinguir unas pocas palabras debido al ángulo de las cámaras y al hecho de que no son lo suficientemente rápidas para capturar todos los fotogramas. Entonces, se dirigen al departamento de soporte. La pregunta es qué es exactamente lo que esperan crear mientras estén allí. Netsu murmuró en voz baja para sí mismo. Continuó observando mientras hablaban de algo que tenía que ver con cosas llamadas cristales Kyber, sables de luz y una fuerza. Se detuvieron en el tercer piso y se dirigieron al taller de soporte principal, antes de que el hombre volviera a agitar la mano y se les abriera la puerta. El hombre claramente tiene múltiples peculiaridades, la pregunta es cómo. Los cuerpos humanos no nacen naturalmente con más de un factor de peculiaridad en ellos, sin embargo, este hombre ha demostrado 2 habilidades diferentes, tal vez más. Tanto el adulto como el niño comenzaron a usar algún tipo de telequinesis y comenzaron a levantar muchas cosas entre la habitación. Flotaban por todas partes, una enorme fuente de alimentación, un horno, algo de carbón, un compresor diseñado para soportar temperaturas de más de 4000 Fahrenheit, tubos de ensayo, soluciones médicas, realmente un montón de cosas que no parecen corresponderse entre sí. Izuku estaba armando una forja de compresor geológico destinada a crear sus cristales sintéticos, mientras que su maestro comenzó a reunir componentes para hacer su sable de luz. No queriendo limitar a su aprendiz en lo que se siente bien como un sable de luz, comenzó a reunir un poco de todo, y cuando no tenía algo, usó sus habilidades de manipulación inorgánicas para transformar varios materiales en lo que necesitaba. Comenzó con el más problemático, las celdas de energía, y luego pasó a componentes cada vez menos complejos. Sin embargo, cuanto menos complejos, más personalizables son, por lo que tiene que dedicar más tiempo a cada parte potencial y industrial. En comparación con los componentes industriales, el horno compresor era fácil de fabricar. Maestro, he armado el horno y he comprobado 2 veces que hice todo bien. ¿Debería empezar con el siguiente paso? Alcor asintió mientras empezaba a montar un cargador de celda de energía. ¿Qué estás esperando? Solo tenemos un período de 5 días como máximo antes de que necesitemos salir. Yo solo estoy asustado, ¿por qué necesito sangrar en un poco de carbón para hacer estos? Alcor dejó lo que estaba haciendo para mirar al Sid más joven. Los cristales de Kyber se pueden clasificar técnicamente como organismos vivos. Sin su sangre, todo lo que haría es simplemente un diamante, no un cristal Kyber real. Es la sangre misma la que da vida al cristal.
No solo eso, porque es tu sangre, el cristal Kyber solo reaccionará a tu presencia de fuerza, a esa o a alguien a quien le pases el cristal. Izuku respiró hondo y endureció sus nervios, antes de tomar un cuchillo limpio y hacer una incisión lo suficientemente profunda en la palma de su mano derecha para sacar sangre para usar. Sacó 4 pedazos de carbón, todos colocados en una tabla, usando la fuerza para hacerlos levitar bajo su mano. Netsuke, mientras seguía mirando a los dos en la cámara, de alguna manera se había preparado una infusión de té con cafeína, raro, ya que casi se le había prohibido el uso de la sustancia, pero esto lo constituía porque sabía que necesitaba mantenerse despierto. Sin embargo, escupió el brebaje cuando vio que el niño voluntariamente hacía una incisión a lo largo de su mano. Los instintos de Netsu para proteger a los niños se dieron a conocer de inmediato antes de que se obligara a calmarse. Sabía que no podía preocuparse por esto, ya que cualquier movimiento brusco podría poner en peligro al supuesto rehén. Observó cómo el niño traía el copal bajo su mano y comenzaba a sangrar sobre el carbón. El niño se aseguró de cubrir los trozos de carbono con su sangre vital, antes de agarrar un vendaje de deformación que envolvía su mano en la deformación médica. Bueno, esa es una respuesta resuelta. En este punto, Netsu debería haber llamado a alguien, pero confiaba demasiado en sus habilidades y simplemente trató de hacer lo que consideraba una idea inteligente. Sin embargo, Netsu no sabía que el fuego con el que estaba jugando podría consumir toda la vida en la galaxia conocida si se le daba la oportunidad. En su escritorio, Netsu estaba ejecutando un programa global de escaneo facial para identificar quién era el adulto masculino. Ya había terminado con el niño y Netsu estaba confundido por el gran Kirkles rojo donde debería estar su peculiaridad, pero sabía que si los médicos hacían todo correctamente, eso debería ser cierto. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de esta información y el hombre que aún no ha sido identificado de ninguna manera, se apoya en la posibilidad de que ambos posean algunas habilidades sobrehumanas que no se considerarían peculiaridades. Había considerado el All for One hacer esto, pero sabe que el hombre no está presente en el país en este momento, debido a la falta de charla clandestina, según informó su antiguo alumno Eraseread. No solo eso, sino que el programa acababa de terminar y nadie en el mundo coincide exactamente con el hombre en cuestión. El más cercano fue un estadounidense de 27 años que murió trágicamente en un ataque de villanos casi 50 años antes. Quería creer que el hombre era un agente de la AFO, pero debido al hecho de que literalmente no hay rastro de él, es casi imposible. Una vez que hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad. Amaba y odiaba ese dicho, pero en las circunstancias actuales, parece apropiado. Así que ahora está lidiando con dos personas individuales que pueden usar algo que no es una peculiaridad, o, como amó al mundo por lanzarle estas bolas curvas. La quimera observó cómo el joven Midoriya colocaba el carbón cubierto de sangre en una abertura del horno revuelto. Maestro, estoy a punto de encender el horno. Ante esto, Alcor dejó la pieza de metal que sostenía y se puso de pie, caminando hacia Izuku. Él asintió con la cabeza, e Izuku encendió el horno antes de sentarse. Alcor comenzó a caminar alrededor de Izuku, quien había cerrado los ojos perdiéndose en la fuerza, asegurándose de enfocar el lado oscuro en el carbón dentro del horno. Alcor comenzó a cantar en Sith lanzando hechicería sobre Izuku para asegurarse de que no necesitaría necesidades biológicas durante las próximas 96 horas, antes de volver a lo que estaba haciendo en la producción de varios sables de luz. Sabía que se iba a aburrir una vez que terminara, pero sabía que esto era necesario. Aunque esa computadora del aula se ve atractiva. Y podría hacer buena electrónica para la futura nave, así que tal vez no se aburra tanto como pensaba. Netsu acababa de observarlos durante 3 horas, y Midoriya aún no se había levantado de su posición en el suelo, sin hacer ni un solo movimiento repentino. Si no fuera por el hecho de que todavía emitía calor en las cámaras térmicas, habría pensado que el niño había muerto. Por mucho que lo odiara, todavía necesitaba dormir un poco, por lo que poner una alarma cuando se abriera la puerta o las ventanas del taller, se despertaría de inmediato. Lo mismo ocurriría si el niño se movía. Netsu se fue a su habitación a dormir un poco porque no le gustaba la situación, pero su curiosidad se estaba apoderando de él. Cuando Netsu se despertó 5 horas más tarde, debido a la incapacidad de dormir completamente debido a la paranoia y un recuerdo semi-reprimido de su pasado como rata de laboratorio, lo primero que hizo fue revisar las cámaras, y una vez más Midoriya aún no se había movido.
Sin embargo, el hombre había terminado de fabricar varias piezas metálicas, con esa extraña habilidad de moldeo que le caracterizaba, y ahora estaba fabricando delicadas placas de circuitos eléctricos, que eran tan pequeñas que podía decir exactamente lo que eran en la cámara de seguridad de alta definición. A pesar de sus protestas, su cuerpo se negó a ser persuadido para que no consiguiera comida. Abrió el monitor de seguridad de su teléfono antes de ir a la cafetería, haciendo un ruego para evitar al departamento de soporte en caso de que el hombre pudiera escucharlo de alguna manera. Saltó en el tiempo. Siguió vigilando la habitación mientras conseguía comida, pero empezó a pensar. ¿Quiénes son estas personas? Vinieron aquí no para causar caos, sino para usar un laboratorio completamente funcional. Claramente, tenían poca o ninguna intención maliciosa, de lo contrario, habrían ido a la sala de servidores o a la sala de profesores para recopilar información para su uso posterior, pero tal vez se pueda convencer a estas personas de un camino mejor. Salto en el tiempo. Habían pasado casi 4 días desde que Midoriya comenzó el proceso, y Netsu se sorprendió una vez más de que este niño, que había permanecido quieto durante 4 días, aún no se hubiera movido. Claramente, subestimó inmensamente las capacidades de estos dos, y esperaba que si podían ser persuadidos, podrían enseñar esto a otros. Vio que el hombre, aún sin nombre, había terminado con lo que fuera que estuviera haciendo y guardó lo que había hecho en 2 grandes cajas de cartón, sin duda iban a ser transportadas a través de la telequinesis. Ahora solo estaba perdiendo el tiempo en la computadora del aula, disfrutando del uso frívolo de Internet. Netsu activó su programa de búsqueda de señalización, pero nunca salió a la luz nada que señalara a los dos como maliciosos. Sin embargo, el hombre de repente sacudió la cabeza, con el pánico presente en su rostro mientras miraba al niño. Alcor lo había sentido como la ola inicial que simbolizaba la creación de cristales sintéticos, luego sintió una segunda ola mucho más poderosa antes de que pudiera hacer algo para controlarla. Alcor sabía que el planeta era un nexo de pseudo-fuerza, debido a la abundancia de vida, lo que significaba que la presencia se incrementaría y tanto los usuarios de la luz como los del lado oscuro lo sentirían, y su aprendiz aún no estaba preparado para manejar los conflictos externos. Luego comenzó a expandir toda su capacidad de fuerza con el fin de suprimir los 3 conjuntos de ondas entrantes. Sin importar lo que pase, no permitirá que los Jedi u otros Sith descubran este planeta hasta que el niño frente a él esté listo. Y Alcor fue golpeado con tanta fuerza que casi cae de rodillas semitranslúcidas. Pero se mordió el interior de la mejilla y siguió apretando los dientes mientras la tercera serie de olas comenzaba a golpearlo incluso peor que la segunda. En los Estados Unidos, un enorme hombre de cabello rubio sintió un escalofrío oscuro en su columna vertebral, su cuerpo reaccionó adecuadamente. Sus pupilas azules se encogen de miedo instintivo. Este sentimiento es incluso peor que cualquier cosa que All for One pueda producir. Espero no encontrarme nunca con una fuerza tan peligrosa. Toshinori, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Un hombre de pelo castaño y gafas le preguntó a su antiguo compañero de lucha contra el crimen, y hermano en todo menos en sangre. Toshinori Yagi, también conocido como Olmig, negó con la cabeza antes de volverse hacia David Shield. Estaba aquí para discutir la construcción de un nuevo traje de Olmig que, con suerte, debería ser lo suficientemente duradero como para sobrevivir a la inevitable pelea con Afo. Perfectamente bien, David, amigo mío, ¿dónde estábamos en el disfraz? David no estaba seguro, pero finalmente lo dejó ir para continuar con el traje, así que el material principal es fibra balística modificada y elástica, y el traje también se puede comprimir a un tamaño increíblemente pequeño. A pocas habitaciones yacía la niña de 8 años, Melissa Shield, durmiendo tranquilamente. Tuvo a su padre y a su tío Mig, pero su vida no siempre ha sido fácil, un tema para la gente sin peculiaridades como ella. En su mente escuchó algo. Ven a buscarme. A pocos kilómetros de distancia había un pequeño sistema de cuevas, que era una visita frecuente para muchos turistas, y escondido en las profundidades de estos sistemas de cuevas se podía encontrar una pequeña forma brillante. Era una pirámide de 4 lados que brillaba en rojo. Un holocrón. Si uno era sensible a la fuerza, podía oír la voz de Darth Alcor, escenificando y conspirando. Ego Damask, conocido como Darth Plagueis, y Sheev Palpatine, conocido como Darth Sidious, estaban sentados aparte en un trance, practicando con el lado oscuro de la fuerza, nublando la percepción de los Lightsiders, cuando ambos lo sintieron. Maestro.
Eso fue, quizás por primera vez en su vida, Sidious tartamudeó, podía sentir lo que era, la creación de un cristal Kyber, en la misma dirección que el niño que venció al lado oscuro más de un año antes. Saber cómo hacer cristales sintéticos solo era conocido por las órdenes Sith y Jedi, ningún culto menor sabía cómo hacerlos. Ambos Sith sabían que lo que esto significaba era que este niño en cuestión, sin duda es el mismo Sith. Plagueis frunció el ceño mientras profundizaba en la pregunta de la fuerza que podía encontrar de este niño. Este joven Sith aún no se ha convertido en un Lord Sith, pero la fuerza me dice que es solo cuestión de tiempo antes de que se someta a la ceremonia de cambio de nombre por parte de su maestro. Sidious frunció el ceño antes de abrir la boca. ¿Puedes decir quién es su amo? Claramente van en contra de la regla de 2, lo que los convierte en una amenaza. Plagueis dejó escapar un suspiro ante el miedo paranoico de su aprendiz. Lord Sidious, la regla de 2 es arcaica e inútil, no necesitamos preocuparnos por esto ya que estoy seguro de que estos otros 2 Sith serán persuadidos para unirse a nuestra toma de control de la galaxia, la fuerza predice que abandonarán el planeta desconocido en el que se encuentran después de todo. Sidious frunció el ceño antes de responder a la declaración de su amo. Muy bien maestro, pero ¿puede decir quién es exactamente el maestro del niño? Lo estoy intentando yo mismo, pero tengo dificultades en mi nivel actual de experiencia. Plagueis asintió sabiendo que Sidious necesitaba al menos otra década, antes de que pudiera ser considerado un maestro, pero no comentó sobre su opinión sobre la regla de 2. Sabe que Sidious no lo dejaría ir tan fácilmente, pero tiene tiempo y es paciente. Plagueis comenzó a adentrarse en el lado oscuro de la fuerza. Investigó el lado oscuro en busca de respuestas. Tartakor, Plagueis asintió mientras abandonaba el espacio. Miró a su aprendiz antes de hablar. Su amo se llama Tartakor. Sidious asintió, así que son Sith. Cálmate, esto presenta muchas oportunidades para el objetivo Sith. Ven Sidious, reconozco ese nombre y sé dónde podemos ir para obtener más información. Sidious se levantó y siguió a su amo. Estaban en las instalaciones Sith en Coruscant ya que no necesitaban preocuparse por Maul en ese momento. Sidious reconoció el camino en el que estaban hacia la habitación del holocrón para los Sith menos conocidos. Sidious rara vez estudiaba con ellos, ya que pensaba que era más prudente estudiar con verdaderos señores oscuros, no con algunos pretendientes a medias. Plagueis abrió la puerta con la fuerza sin necesidad de agitar la mano antes de entrar. Se dirigió a una sección específica de la era Sith, antes de llegar con la fuerza para encontrar a su objetivo. Cuando supo que tenía lo que necesitaba, levitó el holocrón, dejando la bóveda con Sidious a cuestas, mientras entraba en una pequeña sala de meditación. Se concentró en el holocrón antes de que se abriera. Para sorpresa de Sidious, a diferencia de otros holocrones que crearían una pequeña forma translúcida, este filtraba niebla roja, solidificándose en una forma translúcida alrededor de los bordes de un hombre Sith. El hombre en cuestión miró primero al Moon antes de dirigir su atención al hombre de 38 años. Bueno, no sé quiénes son ustedes dos, pero mi nombre es Alcor, Tartakor. Es un placer conocerlo. Alcor esbozó una sonrisa siniestra como el mismísimo diablo figurado. Entonces, ¿qué puedo hacer por 2 compañeros Lord Sith? El caballero Mace Windu acababa de terminar una misión diplomática solicitada por el senador de Bandova y ahora informaba al consejo del éxito y del aburrimiento, aunque moriría antes de admitirlo, de la misión. El gran maestro Yoda de la Orden Jedi asintió con la cabeza en agradecimiento por el éxito de los caballeros. Gracias, este consejo, caballero Windu. Otra misión, como si quisieras descansar. Gracias, maestro Yoda, honorable consejo, me gustaría solo 2 días de descanso antes de... Algo golpeó a Mace como un deslizador de 2 toneladas en la fuerza, y por las reacciones del consejo, también los golpeó a ellos. Masters, ¿qué fue eso hace un momento? Uno de los miembros del consejo, Ian Dooku, recuperó la compostura. No estoy seguro caballero Windu, pero sea lo que sea, es de naturaleza Darkseid. Por favor, no informen a nadie más de esto, ya que nosotros, el consejo, discutiremos lo que esto significa, en privado. Mace tomó la pista mientras abandonaba la cámara rápidamente. Preocupante es esto, no sé si amigo o enemigo es esto. Pero maestro Yoda, ¿lo sentiste? Eso fue sin duda el lado oscuro. Exclamó un miembro del consejo en estado de shock mientras miraba al gran maestro verde. Silencioso, lo estarás, el lado oscuro era, malicioso no lo era. Pero correcto hasta cierto punto, lo eres. Para lo peor, prepárense para lo contrario.
En las profundidades de la bóveda Jedi había una sección prohibida en la que incluso los miembros del consejo están advertidos de no entrar. Esta sección prohibida contenía 13 holocrones Sith, todos sellados, sin embargo, uno comenzó a obtener un pequeño brillo. En el interior se oyó la voz de Darth Alcor. Así comienza. Alcor cayó de rodillas jadeando de agotamiento, jadeando a pesar de no tener pulmones reales, mientras miraba a Izuku que debía salir del trance en cualquier momento. Alcor solo tuvo que esperar alrededor de otra media hora, antes de que Izuku abandonara el trance, cayendo de espaldas y su agotamiento mental casi lo golpea. Maestro, estoy cansado. Alcor asintió, toma una siesta, te despertaré en una hora. Recogeremos todo, y mientras duermes, desmantelaré el horno, es demasiado grande para llevarlo con nosotros. Con eso Izuku se dejó dormir en el suelo mientras Alcor apagaba el horno, quitando el compartimento de almacenamiento, sin abrirlo y comenzaba a destrozar la fragua. Izuku merecía ser el primero en ver primero sus nuevos cristales Kyber, después de todo, están sintonizados con él y solo con él. A medida que dejaba que las partes más calientes se enfriaran, movió las partes más pequeñas y menos calientes de regreso al lugar de donde provenían. Luego, una vez que terminó con la fragua, borró cualquier rastro que hubiera estado en la computadora del aula buscando varias ciencias biológicas. Reunió los diversos componentes del sable de luz para Izuku, el futuro aprendiz que su otro holocrón en el planeta encontraría, y potencialmente cualquier futuro aprendiz que Izuku pudiera tener si encuentra un buen candidato antes de abandonar el planeta. Luego comenzó a planear en su cabeza mientras esperaba que Izuku terminara con su siesta rápida. Netsu revivió cuando el niño finalmente se movió antes de que el sudor cayera mientras el niño se duerme, claramente a pesar de la falta de necesidades biológicas, todavía estaba mentalmente agotado. Netsu cerró la tapa de su portátil y se dirigió al departamento de soporte asegurándose de estar lo más silencioso posible, para evitar ser detectado. A medida que se acercaba, pudo empezar a oír cosas que se golpeaban entre sí, sin duda en el aire, pero reprimió su curiosidad para asegurarse de que las negociaciones no se cayeran por las nubes. A continuación, se sentó frente a la entrada del taller del curso de apoyo de tercero año. Podía escuchar las voces claramente, el hombre, debido a la profundidad de la voz, habló primero. Aprendiz, es hora de levantarse. Midoriya se quedó callado mientras se oía el crujido de algunas telas, probablemente de él sentado desde su posición de sueño. Maestro, Midoriya gimió. El hombre, su maestro, dijo unas palabras en un idioma del que Netsu nunca había oído hablar antes, cuando de repente escuchó al niño exclamar en estado de shock. «Wow, eso es una llamada de atención». «Gracias maestro». El adulto tarareó antes de responder. «Dormirás mucho cuando te recuperemos, un trance de 4 días te dejará muy agotado incluso con esa siesta energética tuya. El hechizo es simplemente un parche temporal, desaparecerá en poco tiempo». Hablaban de magia, improbable pero posible. «Llevaré las 2 cajas. ¿Quieres esperar a que regresemos antes de revelar tus cristales Kyber?» «Sí, maestro, aunque después de que duerma». La puerta comenzó a abrirse y cuando Alcor dio 2 pasos antes de quedarse congelado en su lugar. Domina lo que está mal, Midoriya luego se congeló cuando miró lo que estaba viendo. Podría ser un perro, un ratón o un oso, pero lo más importante es que soy el principio. Netsu esbozó una pequeña sonrisa mientras miraba a los 2 intrusos. Alcor solo pudo decirle una cosa: maldito Sith-Spit. Después de un año de estudiar la cultura local, las palabrotas humanas se sentían mejor que las conocidas en toda la galaxia, pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar, por lo que simplemente se fusionó. Ahora, uno nunca debería maldecir frente a un niño impresionable. Fin del capítulo.